Hola, ¿cómo están alumnos y alumnos de la Maestría en Educación Superior? Pues en esta ocasión vamos a platicar sobre un tema muy interesante dentro de nuestra materia. Es un tema también que me resulta pues siempre muy agradable y que además me gusta compartir con todos ustedes, perdón, en función de lo que representa para el ejercicio del liderazgo. Entonces, bueno, vamos a platicar ahorita sobre los estilos, cualidades y las condiciones del liderazgo. A mí me parece que es muy importante que conozcamos cuáles son las cualidades, cómo el líder tiene que enfrentar determinadas situaciones, y eso es algo de lo que vamos a ver en este ejercicio. Bueno, pues como lo hemos comentado, el liderazgo es una pieza fundamental en el éxito y la eficacia de cualquier organización. Sin duda las instituciones educativas pues no son la excepción, y los líderes de estas representan un papel muy importante al guiar a los equipos hacia unos objetivos comunes. En este texto, bueno, pues vamos a ver cuáles son los diversos estilos de liderazgo y cuáles son, dentro de algunas otras, las cualidades esenciales que consideramos que debe haber en un líder para que su influencia sea eficaz, y cómo estos desempeñan un papel muy importante en los cambios dentro de la organización y sobre todo en la consecución de los objetivos del liderazgo. Entonces, pues vamos a darle lectura a este importante tema. Yo quisiera que empezáramos por entender cuáles son los diferentes estilos de liderazgo. Vamos a mencionar en nuestro ejercicio tres estilos de liderazgo, los más comunes, no los únicos, porque finalmente la combinación de varios de estos factores nos puede llevar a algún otro. El primer estilo de liderazgo que vamos a revisar es el liderazgo autocrático, es decir, este liderazgo que toma las decisiones de manera centralizada, donde hay una persona, un solo individuo que tiene el control total sobre las acciones del equipo. Este liderazgo, más allá de lo criticable por sus infames extremos que llevan al abuso y al autoritarismo, es adecuado en situaciones de crisis o de toma de decisiones rápidas. Sin embargo, limita la creatividad y la participación del equipo al ser tomar las decisiones por una sola persona. Y aquí creo que los ejemplos están vivos y sobran. No hace falta más que ver el entorno de nuestras noticias, y bueno, pues creo que los ejemplos tanto de un lado positivo como del otro negativo son muy evidentes, y pueden ustedes identificarlo de manera rápidamente. Ventajas y desventajas. Bueno, pues las ventajas es que hay momentos en los que no se puede buscar el consenso. Les pongo un caso concreto: en los momentos de crisis o desastres naturales, pues hay que tomar una decisión. Muchas veces puede no ser la mejor, puede no ser la más eficiente, pero sí la más eficaz, y en ese sentido es muy importante que haya alguien que tenga la voluntad, la capacidad y las condiciones de poder para tomar una decisión que no ponga en riesgo a determinado segmento o incluso la seguridad de las personas. Hay un segundo tipo de liderazgo, que es el liderazgo democrático. Este es interesante porque se centra en una toma de decisiones más colectiva, fomentando la participación activa de los miembros del equipo. Como es evidente, este promueve un ambiente de trabajo mucho más inclusivo, además de estimular la creatividad, pero es más lento. Es decir, tenemos que ponernos todos de acuerdo y tomar una decisión que a veces se tiene que justificar, lo cual no resulta siempre muy atinado, sobre todo dada la dinámica de las instituciones de educación superior, donde todo urge, todo es importante, y a veces es determinante que se pueda tomar una decisión más autocrática. Sin embargo, las combinaciones acorde a los momentos, tanto de liderazgo autocrático como de liderazgo democrático, pues acaban siendo importantes. Y un tercer tipo de liderazgo que me gustaría compartir con ustedes es el liderazgo transformacional. Este liderazgo es inspirador y motivador. El líder que transforma busca inspirar cambios significativos. Lo vimos en el podcast pasado y en algunos eventos anteriores. Fomenta la innovación, el compromiso y el desarrollo personal, creando un ambiente de trabajo positivo, pero además algo que a mí me parece muy importante: son líderes que generan un ejercicio de interiorización del valor que promueve el líder. Es decir, son aquellos que influyen más allá del primer proyecto y que además van siguiendo una línea de conexión con sus seguidores y permanecen durante un buen ejercicio a la par de este crecimiento. Es decir, esos son líderes que inspiran, finalmente líderes que transforman, y resulta muy importante lograr el ejercicio de este liderazgo. ¿Qué buscamos? Bueno, pues que en el día a día tenemos que tomar decisiones. Algunas podemos consensuarlas, otras no,
pero finalmente lo que ustedes no deben de perder de vista es que el liderazgo que ejercen debe tener esta nota transformacional, es decir, inspirar. Finalmente los docentes, muchos de ustedes creo que lo son, muchas de ustedes, los docentes son formadores de personas, somos formadores de personas y eso me parece que es muy importante. Cuando logramos inspirar cambios significativos en el comportamiento externo de las personas, independientemente de cuál sea la materia, de cuál sea el ejercicio estrictamente curricular que logremos, si llegamos a hacer que nuestros alumnos, nuestras alumnas cambien en un poco su manera de ver el mundo, creo que hemos cumplido con esa parte del liderazgo transformacional y yo creo que es muy importante que aspiremos a eso. Una vez que hemos visto cuáles son los tipos de liderazgo más comunes y aquellos con los que normalmente tenemos que trabajar dentro de las instituciones educativas, bueno, pues es importante conocer cuáles son las cualidades que estos líderes deben tener. Vamos a señalar en este ejercicio en particular 4 cualidades que me parece que sostienen, digamos que son los 4 pilares que sostienen esta plataforma de la construcción del liderazgo y que tienen que ver con la primera de ellas, la comunicación efectiva. Es decir, el líder debe ser capaz de transmitir claramente sus ideas y expectativas para poder lograr un buen entendimiento y obtener la colaboración del equipo. Cuando un líder es capaz de hablar adecuadamente, de transmitir adecuadamente sus ideas, aquí sus compañeros y compañeros psicólogos nos pueden apoyar al definirnos lo que es la asertividad. La asertividad es indispensable para la comunicación de ideas de liderazgo. Si lo que estamos buscando, recordemos, es influir y hacer que las personas sigan nuestro proyecto, es importante que sepan para dónde van. Cuando se pierde esa capacidad de comunicar adecuadamente las ideas, es cuando empezamos a jugar a la distorsión y empezamos a enfrentarnos con problemas que difícilmente podemos resolver desde la posición de liderazgo. Por el contrario, cuando la comunicación es efectiva, es mucho más sencillo pedirle a las personas que hagan algo y todas ellas, sin necesidad de tener que estar en una constante retroalimentación, si la primera idea queda clara, se pueden establecer las visiones adecuadas y eso siempre nos va a ayudar a salir adelante dentro del equipo. Otro pilar que sostiene la capacidad de liderazgo, yo no tengo duda, es la empatía. Es ser capaz de entender las necesidades y preocupaciones de todos los integrantes del equipo para poder crear un ambiente de trabajo más positivo y más colaborativo. En ese sentido creo que tiene mucho que ver el libro que les he comentado, les voy a comentar, sobre 3 minutos de coaching. Resulta muy importante porque un buen ejercicio de empatía es acompañar con el coaching a las personas, es decir, entender sus necesidades, llevar a la práctica acciones que puedan remediarlas y sobre todo clarificar qué es aquello que estamos buscando de cada una y de cada uno de los integrantes de nuestro equipo y eso genera un vínculo que después es muy difícil de disolver. Cuando el líder del equipo se preocupa por la persona, resulta mucho más fácil generar un ánimo de colaboración que supere incluso el proyecto estrictamente organizacional y trasciende a la esfera de lo personal. Eso creo que es muy importante que lo logren construir. Finalmente, la capacidad para tomar decisiones. Un líder que se informa, que es empático, que conoce no solamente lo medular, sino todo lo adjetivo de su organización, es capaz de tomar una decisión y asumir con responsabilidad las consecuencias de esto. Es decir, no hay un líder que no asuma una responsabilidad. Todo lo demás, pónganle el nombre que quieran, pónganle la posición que quieras, pero cuando el líder busca culpables y no soluciones, ha perdido una de los 4 pilares que sostienen su capacidad de conducir o de dirigir a las personas. Y una cuarta etapa que quizás si esto tuviéramos que verlo con un círculo sería la última pieza o el número 4 de este engranaje, es la capacidad de adaptarse. Los líderes deben ser capaces de ajustarse a los cambios en el entorno, poder enfrentar de manera resiliente todo lo que está enfrentando y sobre todo pues mantener siempre esa posición que lo distingue de los demás como alguien dinámico, capaz de enfrentar nuevos retos, pero sin perder la esencia de los valores y de la misión institucional. Eso me parece que es muy importante y es quizá una de las 4 actividades o de las 4 pilares que sostienen las cualidades de alguien que pueda considerarse como líder. Entonces me parece que esas son muy importantes y creo que ustedes ya pueden identificar con las lecturas que hemos tenido dónde y cómo fortalecer cada una de ellas. La tercera parte de esta sesión, bueno, pues tenemos que hablar sobre otra parte del liderazgo que también me parece siempre muy importante.
es aquella que tiene que ver con el papel del líder ante los cambios, y aquí creo que habrá cosas muy interesantes que comentar. ¿Cuáles serían los 3 factores que definan el papel de alguien que esté ejerciendo liderazgo en, en una institución, particularmente una institución de educación superior? En primer lugar, una comunicación transparente. Creo que todos vivimos la experiencia de la pandemia. No fue un proceso fácil. Yo creo que desde mi perspectiva no va a haber la misma educación después de la pandemia. Esto es un ejemplo de que había tecnologías que ya existían y que estaban desaprovechadas, y que por alguna circunstancia nos habíamos negado desde el ámbito educativo a romper el paradigma, y hoy el paradigma se rompió y es un plato roto. Es decir, nunca jamás podrá volver a ser utilizado como era, y hoy la tecnología pues es parte de nosotros, con todo y que ya nos había acompañado en los dispositivos electrónicos desde hace mucho tiempo. Solo es hasta ahora que la asumimos como parte de una herramienta que facilita los procesos de enseñanza-aprendizaje, y eso es muy importante. Que creo que para el líder debe tener aquí la capacidad de comunicar transparentemente lo que piensa. Los decía, tiene que ver con uno de los pilares anteriores. La capacidad de comunicar de manera transparente lo que se está pensando es muy importante. ¿Por qué? Porque el silencio también comunica, dicen los comunicólogos. Entonces, cuando hay claridad en lo que se dice, comunicación, y ojo, comunicación no significa publicidad, significa hablar con el equipo, decir qué es lo que está pasando y transparentar el ejercicio de las decisiones. Esta decisión se tomó tomando en cuenta estos factores. Pudo no ser la mejor, pero se decidió en función de los elementos que se tenían en ese momento para considerar. Y así se habla y así funciona. Esto disminuye la incertidumbre y fomenta la confianza del equipo. Otra cualidad muy importante es la capacidad de inspirar resiliencia. Un líder que se dice o que motiva a su equipo para hacer algo, pero no es capaz de adaptarse al cambio, tiene una disonancia cognitiva, transmite una disonancia cognitiva en la que empieza a desgastar la posición de liderazgo. Si ustedes revisan los ejercicios de liderazgo, particularmente pues, los más evidentes en materia política, en materia deportiva, pues se van a dar cuenta que cuando ya no hay resiliencia en el líder, es decir, cuando ya no puede superar los obstáculos y adaptarse positivamente, viene este ejercicio de búsqueda de pretextos, de justificaciones, y entonces el líder desgasta su posición y esa cualidad se va perdiendo. Es natural, es evidente que sucede, sin embargo hay que entender cuál es el ciclo para poder sustraerse a la acción de este ciclo y no estar siempre en esa incertidumbre y esperar a que el liderazgo se desgaste y que sea relevado de manera obligatoria antes que de manera voluntaria. ¿Qué tiene que hacer un líder también? Facilitar la transición, es decir, un líder debe ser no solamente el que encabeza la lucha, sino el que también conoce las armas. Es decir, tiene que ser capaz de apoyar con recursos, capacitación desde las instituciones educativas y apoyo emocional a todo el equipo para navegar con los cambios con una bandera de éxito. Es decir, el líder debe de saber en qué momento tiene que reunir a su equipo, hablar con transparencia, señalar el plan de trabajo y encabezar el cambio. Es decir, vamos a desprendernos del paradigma, les decía, y vamos a empezar con otra actitud, con otra actividad que nos permita cambiar. Eso es algo que tiene que saber hacer el líder. Cuando el líder está sustraído, abstraído por ahí, lamiendo sus heridas, y alguien toma ese rol, les decía, hay una sustitución fáctica del poder, y el poder siempre debe ser ejercido. No siempre lo ejerce la misma persona, pero eso también recuérdalo. El liderazgo es el ejercicio del poder. Uno que independientemente de la persona siempre necesita estar ejercido por alguien. Hay un libro que se llama Necesitamos que tú nos lideres. Si lo encuentro también ahí en disponibilidad, se los voy a colocar, y resulta muy interesante porque habla de la necesidad de aceptación y del sentido de pertenencia que ocupamos los seres humanos para poder desarrollar con éxito nuestras actividades, y es un ejercicio que tiene que ver incluso con la naturaleza más profunda de nuestras estructuras mentales, y eso me parece que es muy importante. Si tuviéramos que ir cerrando esta sesión, yo diría que el liderazgo es un arte, así lo definen varios, un arte que abarca diversos estilos y cualidades esenciales en las personas. Un líder efectivo no nada más es quien comprende esto, sino que también tiene capacidad de adaptarlo, asimilarlo, y en los tiempos de cambio mantener su posición de liderazgo. Cuando se logra dominar ese ejercicio, me parece que es muy importante porque los líderes pueden contribuir significativamente al crecimiento y éxito continuo de los equipos y organizaciones, y desde luego en el caso de las instituciones de educación superior, esto es fundamental para poder continuar con la aceptación social que merecen las instituciones.
Como pueden ver, hay muchas cualidades y muchos pilares que sostienen los factores de liderazgo para quienes nos dedicamos al tema de las instituciones educativas. No obstante, creo que todos ellos son factores que son inherentes a la formación de quienes ejercen o de quienes nos sentimos orgullosos de ejercer la docencia. Es decir, tanto aquellos ejercicios que hablan de la comunicación, de la empatía, de la resiliencia, de la adaptación al cambio, pues son notas que distinguen a los docentes, dado que no hay un solo grupo de estudiantes o de docentes que se repita al paso de los años. Es decir, siempre estamos hablando del mismo esquema, y a mí me parece que es muy importante que logremos entender que el liderazgo educativo tiene una encomienda especial, que es la formación de personas. Sí, la supervivencia de las instituciones, sí, el logro de los objetivos institucionales, pero sobre todo la formación de personas. Algo que a mí me gusta recalcar mucho y sobre lo que he procurado siempre, que se me ha distinguido con la responsabilidad de conducir una institución de educación superior, es que de nada sirve que formemos excelentes profesionistas si no formamos excelentes personas. Entonces, ese es un factor que como valor de liderazgo es muy importante transmitir, y que nos permite a todos desde la óptica institucional pues tomar decisiones, justificar acciones, siempre sin perder de vista que lo que está en nuestras manos es siempre lo más valioso que la sociedad tiene. Y les pregunto a todas ustedes, particularmente las y los que tienen hijos, cuando nos han preguntado qué es lo más valioso que tienes en la vida, creo que ninguno dudaría en decir que quienes somos papás, que lo más valioso que tenemos son nuestros hijos, nuestras hijas. Entonces piensen que la sociedad pone en manos de los estudiantes, perdón, en manos de los docentes a los estudiantes. Los estudiantes son hijos de una familia, son esa parte muy valiosa. Y si vamos a otro ejercicio que le asigna valor a nuestro trabajo y que nos obliga al liderazgo, es cuando le preguntan a los papás, oye, ¿tú qué le vas a dejar a tus hijos? La primera respuesta, la respuesta natural, al menos de la generación de papás que nos presidió, y creo que la suya coincide, es: lo más valioso que le tengo que dejar a mis hijos es su educación. Bueno, pues valoremos. Ponen en nuestras manos lo más valioso de la casa y la mayor herencia que les dejan. Ese es el tamaño del reto que representa el liderazgo en educación. Con esta reflexión final terminamos esta sesión, y bueno, pues nos estamos viendo y escuchando en los siguientes ejercicios. Les aprecio mucho su tiempo y su disposición, como siempre. Gracias.